Flowpod, tu red de podcasting, presenta Alimenta tu mente, un podcast del CBGP. Flowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos a Alimenta tu mente. Ha vuelto el programa de moda de la Sociedad Científica Española. Ha vuelto el programa de moda dentro de la divulgación científica iba a decir en España, en Europa prácticamente. ¿Te imaginas? Ojalá, sería maravilloso. Teníamos que ponernos a hacerlo en inglés, ¿no? Bueno, no, hay que difundir el español también, hombre. Hay que seguro que el Instituto Cervantes en catalán también. Ha vuelto Alimenta tu mente, primer programa de este 2022, año nuevo. Os felicitamos el año, aunque hayan pasado 2 meses. Bueno, a ver, hicimos un especial de Navidad, Os podéis dar por felicitados el año. No, lo que podemos decir es que hemos hecho ¿cómo es lo que pasa con las series? Mid-season, ¿no? Verdad, eso lo hacían mucho con la que se avecina. Exacto, la temporada a la mitad. La hemos dejado a la mitad, hemos hecho un descanso y ahora volvemos. Ha vuelto con más fuerza que nunca, como podéis comprobar, ha vuelto con sus integrantes habituales, es decir, yo mismo, Jorge Molina Pazos, estudiante de periodismo, que está aquí, pues porque tenía que haber alguien que no supiese de ciencia, ¿no? Para hacer las preguntas. Si se hace todo el mundo que sepa de ciencia, eso al final se convierte en una conversación un poco interesante. Eso es verdad. Y luego tenemos otra persona que sí que sabe más de ciencia, espero que bastante más que yo juraría que sí. Y espero que también, porque no lo estoy haciendo mal, ¿no? Su nombre es Martí Munar. Vamos a ver, eres investigador predoctoral, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Vale, ya me lo sé. Investigador predoctoral. Claro, Alimenta tu mente, un podcast, en el que pretendemos divulgar un poco lo que se hace aquí, un podcast del CBGP, un podcast que pretendemos divulgar lo que hacéis aquí en este centro, acercar un poco la vida de los científicos a la gente, ¿no? Que se sepa un poco cómo es la agricultura, cómo contribuye la agricultura, este centro a la agricultura, ¿no? Lo importante que es la agricultura, lo significado que es este sector, ¿no? Desmintiendo mitos. Eso es. Y un podcast que ya entra, como decimos, en un nuevo episodio. Yo creo que es el 4º como tal, o el 5º, pues ahora mismo. Sí, hemos hecho un poco de a veces que hemos hecho un episodio, luego hemos hecho 2. Bueno, no sé muy bien yo tampoco. Lo importante es que estamos aquí. Estamos aquí, sí. Y Martí, tú tienes algo que contarnos, porque este pasado miércoles, miércoles 24 puede ser, no, miércoles 23. 23, ¿no? 23. Sí, 23, acudiste a un acto, acudir, lo que se dice acudir, tampoco pues estaba en mi casa. No físicamente. Fue invitaron a un acto online. Ojalá hubiera sido. Yo pensaba que había sido presencial, fíjate. Ojalá lo hubiera sido porque, ya que te lo cuento, fue se llama, el evento en sí se llama Plant Biotechnology Forum UK Spain, es decir, es como fomentar las relaciones científicas entre Reino Unido y España, eso ¿verdad? Es, sí, lo llevaron a cabo la Oficina de Asuntos Científicos y Culturales de la Embajada Española en Londres, y junto con la Asociación de Científicos Españoles en UK. Ajá. Y pues organizaron este evento, súper guay, la verdad estuvo, para estrechar un poco relaciones entre la biotecnología vegetal que se hace en UK y la que se hace aquí en España. Entonces se invitaron a muchos centros de aquí de España que están relacionados con biotecnología vegetal, y el CBGP fue uno de ellos. Antonio Molina lo presentó el centro de una manera excelente, la verdad. Uh-huh. Y pues los demás centros también, sus directores y directoras, pues presentaron sus centros. ¿Y tú estuviste concretamente en una mesa redonda? Sí, ¿no? Luego aparte de esto había también unas charlas donde se presentaban las investigaciones de los científicos, con las investigaciones como más interesantes, digamos, o más llamativas. Y luego yo tuve el gusto de poder participar en una mesa redonda acerca de los retos de la biotecnología vegetal para el siglo XXI. Uh-huh. Y yo yo tampoco tenía muchísimo que decir. No, es broma, sí tenía que decir. Lo único es que... No seas modesto. Evidentemente, pues estuve rodeado de personas como muy... como con mucho currículum, digamos. Había catedráticas de universidad, estaba una señora británica, muy maja, la verdad, que era una chica que trabajaba en
básicamente se encargaba de dar dinero a proyectos Ostras. por parte de como una hada madrina, ¿no? Repartiendo felicidad. Estoy seguro que para la gente que recibía el dinero de esa señora, ella es Dios. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Y además, claro, es desde el punto de vista de la empresa. Entonces, ahí hay mucha pasta. Sí. Y entonces, pues bueno, ya nos contó bastante acerca de cuáles son los proyectos que interesa más financiar a nivel empresarial y en qué se están focalizando ahora. Sí. Luego también había... un personaje del ministerio, un personaje, eso queda fatal, pero digamos un señor que trabajaba en el ministerio. Un individuo. Un individuo, es que no me acuerdo del nombre, lo siento muchísimo. Que trabajaba en el ministerio en el tema de transgénicos y movidas de la agricultura. Y bueno, había otro señor también, investigador, y luego estaba yo. Y había otra señora también de UK que trabajaba también muy estrechamente con empresas, sí, pero desde el punto de vista, digamos, académico, es decir, ella era como colaboradora académica y con empresas. Y bueno, hablamos un poco de todo, hablamos de la regulación de los transgénicos, hablamos también de cómo afecta o cómo va a afectar el Brexit a la regulación de los transgénicos, porque claro, la Unión Europea tiene una regulación bastante estricta, ¿no? Fuerte, sí, bastante estricta. Sí. Y ahora UK, que está fuera de la Unión Europea, puede deshacerse de esa regulación y hacer sus propias cosas. Entonces hablamos un poquito de eso. Es una regulación que va a ir hacia ser menos restrictiva, ¿no? Sí, va a ser menos restrictiva. Europa laxa, también está en ese camino, ¿eh? Uh-huh. Es decir, se ha presentado por parte de muchísimas asociaciones y por parte de los científicos que trabajan en transgénicos, pues piden reformas a nivel de legislación porque es muy restrictiva. Luego entraremos un poquito más en detalle, no mucho, porque tampoco se trata de hablar... Bueno, nosotros no somos expertos en derecho, ni muchísimo menos, pero sí se entienda de que sean menos restrictivas para fomentar el cultivo de estas variedades transgénicas. Sí. Bueno, más que transgénicas, modificadas genéticamente o editadas genéticamente, que luego ya veremos un poco las diferencias que hay entre estos términos. Así que nada, y yo también estaba un poco ahí para hablar de lo importante que es divulgar, lo importante que es la comunicación científica y nada, pues conseguí tener mis minutitos de hablar. A la gente le pareció bien lo que dije, así que... A mí me han dicho que lo hiciste muy bien. Ah, bueno. Eso me han dicho, me han transmitido, me han dicho, oye, lo hizo muy bien, tal... Pues qué bien, me alegro mucho, la verdad. ¿No fue el señor del ministerio? Dudo que tenga su contacto, si lo tienes. Pero sí que me lo han dicho. Pues nada, me alegro. No, es muy importante divulgar, es verdad. Divulgar es importante en todos los sentidos, pero además más la comunidad científica tiene que aprender, yo creo, a divulgar más y mejor, que es muy importante. Completamente. No tiene sentido que la gente no sepa lo que estás haciendo. La importancia de lo que haces para el día a día es muy importante, ¿no? Completamente. Pero luego se crean, yo creo, falsos mitos, que muchas veces hemos hablado de esto, por ejemplo, respecto a la agricultura, ¿no? La agricultura está llena. Me acuerdo que le hablamos con Soledad de Juan, como esa imagen que se vende incluso en los colegios, en los libros de conocimiento del medio, de geografía, del agricultor como un señor mayor que tiene 3 bueyes y ara las tierras. Cuando luego realmente lo estudias o lo intentas conocer en profundidad y te das cuenta de que la agricultura es un sector tremendamente, el agroalimentario en general, muy tecnificado, ¿no? Completamente. Además, que complejo. Me acuerdo que esto lo hablamos y sí, o sea, es que hay una especie de, tampoco quiero decir estigma, pero como idea preconcebida de que los agricultores son personas más o menos garrulas. Justo, típico señor de pueblo rural. Sí, y es como, a ver... que ahora que se habla tanto de la España vaciada y demás, ¿no? De despoblación, también, pero se habla mucho de despoblación de España vaciada ahora, también en parte la culpa es de que tengamos esa imagen, ¿no? Mental, esa concepción de que el campo es algo como antiguo, algo más... sí, es verdad, porque tú le preguntas ahora a un joven, en plan, ¿no? ¿a qué te quieres dedicar? Y nunca te va a decir que quiere dedicarse a la agricultura. Sí. O sea, de hecho, eso lo vemos en la escuela donde yo estudié el grado, que es la Escuela de Ingeniería Agronómica, que es la antigua agrónomos de toda la vida, de la UPM. Que está en Moncloa, ¿no? Sí, en Moncloa, sí. Justo antes de entrar a Moncloa, sí. O sea, ese grado tiene una nota de corte... Bueno, es que no tiene nota de corte, o sea, es un 5. Quiero decir, eso lo que implica es que no hay nadie que quiera realmente... O sea, que no hay una demanda fuerte, ¿sabes? Sí, claro. Porque, a ver, a mí no me gusta decir que biotecnología es más difícil por tener un 13, para nada. O sea, no tiene nada que ver. Simplemente el hecho de que pues está más demandada porque está más de moda o porque... No, claro, o sea, es verdad, la agricultura no está de moda... Recuerdo
hablar con una persona ahora mismo, Luis Antonio Sáez, me parece que se llama, que es el promotor de una iniciativa de la Diputación de Zaragoza, él es profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, y él ha promovido una iniciativa que se llama el Erasmus Rural, para que los jóvenes hagan prácticas en Zaragoza, ¿no? En vez de hacer prácticas en empresas en las ciudades, pues hagan prácticas de sus carreras, pero en empresas del entorno rural, ¿no? En pequeños pueblos, ¿no? De Aragón. Entonces él me comentaba que una de los objetivos de esta iniciativa, más que fijar población, que es muy complicado fijar población de un chaval de 20 años, ¿no? Porque lo normal es que luego vuelva a su casa, es tratar de eliminar esas barreras que existen, o esas barreras mentales, esa concepción de que el mundo rural o de que los pueblos es algo anacrónico, que es algo que no que es totalmente anticuado, que parece que han pasado, te vuelves varios siglos atrás, ¿no? Que es algo que no es real, es diferente, pero no por ello tiene que ser peor, ¿no? Y es verdad que eso pues hay que luchar contra ello, ¿no? Sí, qué guay esa iniciativa, la verdad. La verdad que está así. Bueno, luego MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, en colaboración con el de Universidades, el objetivo es expandir esta iniciativa a nivel nacional, creo que con 200 plazas anuales para empezar, y pues también sé que en Castilla-La Mancha sí, que está muy bien, a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. En Castilla-La Mancha sé que también lo han empezado a hacer este año, y luego en el resto de provincias de Aragón, es decir, Teruel y Huesca, también se está haciendo, por lo tanto es una buena iniciativa. Hace falta, porque Teruel, es que estuve de vacaciones hace relativamente poco. Y yo, esto ya es un poco personal, yo no estoy acostumbrado, o sea, en Mallorca, de donde yo vengo, los pueblos son relativamente grandes. Sí. O sea, la población no está al ser una isla no hay... Claro, al ser una isla, los núcleos de población de lo que son pueblos, o sea, no ciudades, aunque sea el pueblo pequeño, el pueblo es grande. Sí, no son... No hay esos pueblos de que pasas por una carretera, el cartel está a... O sea, ves el cartel, luego a 100 metros ya está el cartel de salida y no hay ni un alma. Sí, o sea, yo eso no lo había visto en mi vida, y en cuanto... O sea, ya lo había visto antes de ir a Teruel hace relativamente poco, ¿vale? Pero me refiero que... Jolín, a mí me sorprende muchísimo. Y digo, jolín, es que realmente... La Laponia española. Es España, pero es que es España vaciada. O sea, es que está vacía, no hay nadie. Y hay las densidades de población de 3-4 habitantes por kilómetro cuadrado en algunos puntos de España. Eso es terrible. Es brutal. Soria, provincia, tiene una densidad poblacional de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es una densidad bajísima. Sí, bajísimo. Teniendo en cuenta la capital de la provincia, es decir, todo. Y tiene... Además, también está este mapa, esta imagen súper típica que es de la concentración de gente, y es que se ve que están en los puntos de capitales de provincia, principalmente. La despoblación, un tema que cada vez importa más, aunque un día podemos hablar de eso, pero hoy nos ocupa otro tema, que son los transgénicos, ¿no? Ya estamos yendo por las ramas. Claro, estaba leyendo aquí transgénico, ¿no? Dice, transgénico significa, según la... National Human Genome Research, no sé. Vale, muy bien, muy sí, ¿no? Dice, significa que una o más secuencias de ADN de otra especie han sido introducidos por medios artificiales, ¿no? Dice, los animales transgénicos por lo general se producen a partir de una pequeña secuencia de ADN extraño que se inyecta en un óvulo fecundado o embrión en desarrollo, ¿vale? Esta es la definición técnica, o sea, un transgénico realmente es y tú me corriges, un organismo modificado genéticamente, ¿no? Sí, pero tiene que ser, o sea, depende, porque la definición de transgénico, más bien la definición de organismo modificado genéticamente, varía en función de quién la haga, digamos, porque a nivel legislativo no es lo mismo un organismo modificado genéticamente para la Unión Europea que para Estados Unidos. Sí, eso me lo comentabas antes, hay diferencias, ¿no? Sí, hay diferencias. Lo importante, vamos a hablar más de la legislación europea, porque es la que nos incumbe a nosotros. Y básicamente, según esta legislación, un organismo transgénico es aquel que tiene, un organismo modificado genéticamente. Vamos a hacer muchos fallos en esto, ¿vale? Pedimos disculpas por adelantado. Sí. Un organismo modificado genéticamente es aquel que, tiene su material genético alterado, es decir, modificado, en un proceso en el que se ha utilizado ADN, ¿vale? Esto lo destaco porque no es... la agricultura de toda la vida y el proceso de generación de variedades de plantas de siempre clásico involucra la modificación genética. Claro, esto hay que explicarlo. Es decir, los tomates que hay hoy en día en el supermercado, no sé, iba a decir aguacate, no sé si con los aguacates será lo mismo, supongo que sí. O los plátanos y demás, no son...
desde sus comienzos como son ahora. Quiero decir, ha habido un proceso que ha durado siglos o incluso milenios, ¿no? Sí. De forma natural, por así decirlo, ¿no? Donde se han ido cruzando variedad. Bueno, de forma natural según como lo mires, porque ahí ya ha habido una intervención humana. De forma natural, es decir, estaba pensando natural, no en un laboratorio, ¿no? Sin haber pasado por un laboratorio. Claro. No ha pasado pero con intervención humana es verdad que cogiendo lo que más te interesa. Pero a lo mejor ha pasado por unos invernaderos o por unas instalaciones donde hay una serie de personas cualificadas que... Claro, antes ponías tú el ejemplo del tomate, que es muy bueno, por ejemplo. Sí, los tomates... Es decir... O sea, se puede extrapolar, ¿no? También, pero desde el punto de vista biológico, a una planta no le interesa, digamos, tener un fruto extremadamente apetecible. Claro. Porque si las semillas se encuentran en el interior del fruto, esto yo no lo he leído en ningún sitio, pero es decir, esto es conocimiento básico. Sí. Es decir, si una planta esconde sus semillas en un fruto, si ese fruto es completamente apetecible y se lo van a comer, pues la planta está siendo tonta, o sea, está siendo estúpida, porque van a comerse la posible descendencia de esa planta. Claro. Entonces, es como el que va a la guerra vestido de fluorescente, exacto, ¿no? Que luego también, eso es súper interesante, pero no es un tema que nos toque ahora mismo, pero hay plantas que han sido capaces de desarrollar semillas extremadamente resistentes que incluso cuando los animales se comen el fruto, esas semillas persisten en el tracto intestinal de los animales, esos animales la cagan en varios sitios y entonces ahí vuelven a renacer, vuelven a germinar esas semillas. Entonces, a ver, pues las plantas, aparte de que nosotros hemos intervenido de manera humana para que los frutos sean más apetecibles y a lo mejor hacer a la planta un poco más tonta en ese sentido, aún así las plantas, algunas son bastante más listas que nosotros y son capaces de conseguir que germinen, aunque ese fruto sea súper apetecible. Lo que hay que entender es que el objetivo primordial de una planta es sobrevivir. Totalmente. Estar con vida, no producir frutos. No, como de cualquier ser vivo. Claro, es decir, nuestro objetivo como tal es sobrevivir, no tener hijos, que también hay que tener hijos, por supuesto, ¿no? O sea, quiero decir, eso es uno de los objetivos de la vida, ¿no? Pero no, tu objetivo final es sobrevivir, ¿no? Por eso también... Totalmente, claro. O sea, somos como somos, ¿no? Objetivo desde el punto de vista biológico. Claro. Desde el punto de vista de la evolución. Nosotros nos interesa que tener descendencia. Claro. Entonces, una planta lo que quiere es tener descendencia. Y no es muy lógico para una planta hacerse un fruto extremadamente apetecible para que esas semillas no sean viables una vez esa planta se coma, ¿sabes? Entonces, por eso me refiero a que ha habido una intervención humana muy fuerte desde los inicios de la agricultura para conseguir las variedades que nosotros tenemos hoy en día. Y eso no deja de ser un proceso de modificación genética. Es decir, hemos estado modificando el genoma de las plantas para conseguir atributos, caracteres que a nosotros nos interesen, como son propiedades organolépticas, que una planta produzca más frutos, porque, a ver, las plantas silvestres, que son las originales, las antiguas, esas plantas a lo mejor pues producían, yo qué sé, a lo mejor 2 o 3 frutos con unas cuantas semillas dentro y eso les era suficiente para sobrevivir. A nosotros eso no nos vale, necesitamos que una planta produzca cuantos más tomates mejor, claro. Hablando de una tomatera. O si es un platanero, pues cuanto más plátanos mejor. O si es, pues eso. Oye, que estuve en La Palma, un breve inciso, y me flipó cómo se cultivan los plátanos. Hay explanadas de plátanos, hectáreas y hectáreas y hectáreas al lado del mar, pero es que además lo que me sorprendió es que los plátanos salen como de una única rama o algo así, todos los plátanos están como metidos en una bolsa de plástico, varios decenas de plátanos, pero salen solo como de una rama. Me sorprendió mucho, a lo mejor luego podemos buscar la imagen y demás, me sorprendió mucho, pero bueno, me quedé flipando eso, como explanadas y explanadas de plataneros al lado del mar, pero bueno, hectáreas y hectáreas y hectáreas, que es increíble, es como, bueno, el mar de plástico de los invernaderos del Ejido, pero esto con plátanos, me quedé alocado. Y bueno, ibas diciendo, sí, que, bueno, al final, tú antes me explicabas, ¿no? Tiene sentido, un agricultor, nos vamos hace, más de 2000 años atrás, ¿no? Un agricultor cultiva tomates o lo que sea, lo que fuera, ¿no? Y evidentemente, si todos los tomates son
X y en cambio hay uno que es 2X, es decir, que tiene el doble de tamaño, evidentemente el agricultor va a coger ese tomate, va a guardar esas semillas y va a cultivar a partir de esas semillas, ¿no? Es decir, es ahí donde se empieza a producir... Eso es lo que se llama selección. Sí. Tú estás seleccionando los frutos que a ti te interesan y, por tanto, las semillas de esos frutos que a ti te interesan, es decir, las semillas de las plantas que son más rentables para ti, sí, pues son las que tú vas a querer mantener. Entonces tú vas a ir modificando genéticamente desde un proceso de selección aquellas plantas que sean más interesantes. Y lo que hacen también es cruzarlas con otras plantas, otras variedades de esa misma especie para tratar de conseguir caracteres de la otra, ¿vale? Digamos, como hacer plantas hijas que tengan un poco de ambas. Y a veces va bien, a veces va mal. Prueba y error. Exacto, prueba y error. Y luego de cada descendencia, digamos, vas seleccionando lo que a ti te interesa y lo vas cruzando con otra cosa que también te interese. Y vas llegando a lo que tenemos hoy en día, que son las variedades. Pues eso, se ha llegado a tener las variedades, digamos, locales o lo que se comía antiguamente. Y luego, una vez empezó todo el proceso de industrialización y realmente conocer las bases genéticas de las plantas, ahí se hicieron programas de mejora muchísimo más exhaustivos, sí, en donde se hace mejora genética, eso es lo que se llama mejora genética clásica. Entonces se hace mejora genética clásica, pero se hace desde un punto de vista científico. Entonces ya se puede examinar bien el genoma de esas plantas, hay unos equipos súper grandes para a lo mejor medir el color. Hay veces que el color a nivel visual tiene diferencias, a nivel real tiene diferencias, pero a nivel visual no eres capaz de percibirlas, pero sí. Y entonces esas máquinas pues te dicen, esta tiene más color, coge esta, coge la otra, ese tipo de cosas. Transgénicos, hay varios, por no decir muchos tipos de cultivos transgénicos, pero principalmente lo que es la producción de cultivos transgénicos se concentran, hay unos que destacan, ¿no? Sí, la soja puede ser. sobre todo la soja, el maíz, el algodón. Luego también me parece que hay papaya transgénica también hay. Y bueno, hay más. Hay países que destacan también, ¿no? La producción. Estados Unidos, yo, si no me equivoco, produce mucho, ¿no? Estados Unidos Argentina produce mucha soja, ¿no? Transgénica puede ser. Aquí en Europa, España produce bastante. O sea, no produce, cultiva. Bueno, supongo que al final será lo mismo, pero cultiva bastante. Sobre todo soja, o maíz. Ahora mismo me pillas, pero creo que es soja. Básicamente estos cultivos, es que hay diferentes tipos de cultivos transgénicos porque cada uno nos interesa para una cosa. Es decir, hay cultivos transgénicos que lo que interesa, o sea, los más típicos son los resistentes a herbicidas y los resistentes a insectos. Entonces, los resistentes a herbicidas lo que hacen es, que es el ejemplo típico es el resistente a glifosato, que el glifosato también tuvo, no sé si has escuchado hablar de este herbicida. Tuvo muchísima polémica, y la sigue teniendo, porque altas cantidades de glifosato parece ser que son cancerígenas y tal, es bastante normal, es un herbicida, al final es un producto bastante nocivo. Justo no es un producto. No es un producto súper amigable. No es H2O. Claro, entonces pues probablemente sí sea dañino para nosotros, pero esto luego hay estrategias agrícolas para tratar de que nos haga el menor daño posible, por supuesto. Luego también otro cultivo súper típico transgénico son los resistentes a insectos, como decía antes. Estos lo que tienen es lo que hacen es expresar un gen, ¿vale? Una proteína realmente, que es la toxina botulínica, es la toxina de una bacteria. Y esta toxina, entonces las plantas que son transgénicas y contienen este gen, lo que hace es que producen estas toxinas, y entonces cuando se la come un insecto, pues esa toxina el insecto la ingiere. Y una cosa súper particular es que esta toxina se activa con el pH básico del estómago de los insectos. No de todos los insectos, de algunos, de los que causan plagas más importantes. Entonces, ese insecto se muere. Y claro, la planta es resistente a ese insecto. ¿Qué pasa? Que a nosotros esa toxina no nos hace absolutamente nada. Entonces, para nosotros son
completamente seguros. Fíjate, maíz, estaba leyendo aquí. En Estados Unidos, 85% del maíz cultivado es transgénico. Claro, porque, claro, como... Dice, una de las razones es Unidos, que los hace más resistentes al glifosato, claro. que es un herbicida usado para eliminar malas hierbas. Claro, es que las malas hierbas son un problema bastante grande para alcanzar producciones altas de nuestro producto, porque si nosotros en ese mismo campo tenemos unas malas hierbas que compiten por los nutrientes de las raíces, además las malas hierbas, una de las características básicas que tienen es que proliferan de manera muy rápida. Sí, y los que tienen jardín lo sabrán. Efectivamente, claro, y lo que hacen son tomar recursos de la tierra que luego no están disponibles para nuestro cultivo de interés. Entonces, pues es interesante tener una variedad transgénica que sea resistente a un herbicida súper tocho como es el glifosato, de manera que si echas glifosato mata todo, excepto el tuyo. Sí. O sea, es que es un approach, o sea, sí, bastante inteligente a mí, desde mi punto de vista. Fíjate, soja, más de lo mismo, estamos hablando, ¿no? Dice, en 2010 una empresa estadounidense, que no sé si es Monsanto o es otra, creó una soja modificada. Probablemente sea Monsanto. Pues estaba pensando, digo, seguramente no. Probablemente. Creó una soja modificada genéticamente que se caracteriza por tener altos niveles de ácido oleico, lo que ayuda a reducir el colesterol, el llamado colesterol mal. Tenéis otros ejemplos, tomate, dice... remolacha azucarera, desde 2005 está aprobada, dice, y se calcula que en Estados Unidos ya representa hasta un 50% de la producción de azúcar, patata, alfalfa, pan, dice calabaza y calabacín. En Estados Unidos se producen variedades de calabacín y calabaza modificados genéticamente para hacerlo resistente a distintos tipos de virus, ¿no? Como podemos comprobar, bueno, pues el objetivo de modificar genéticamente un alimento es, hacerle más resistente contra algo, ¿no? Generalmente sí. Bueno, igual que lo que comentaba antes, hay diferentes objetivos que se quieren adquirir, ¿no? con los transgénicos. Principalmente es mejorar hacer que los cultivos sean más productivos, y eso se puede abarcar desde muchísimos puntos de vista. Uno, por ejemplo, es de las malas hierbas, es decir, quitarte las malas hierbas para que el tuyo prolifere más. Otro, evitar que tenga plagas, como es el caso de los cultivos BT, que son estos que os hablaba antes de la toxina botulínica. Luego, otros, pues estos que son resistentes a virus, por ejemplo, pues eso también, son resistentes a enfermedades, y por tanto son variedades transgénicas que mejoran su productividad porque no se ven afectadas por este tipo de plagas. Luego tenemos otro tipo de cultivos transgénicos que también no son los más típicos, pero tú has nombrado uno que es el de la soja, que tiene enriquecido en ácido oleico. ¿No sé si ácido oleico, correcto. Pues eso, cultivos transgénicos que lo que tengan sean atributos a nivel nutritivo, digamos, que tengan un aliciente, iba a decir, pero... como un valor añadido a nivel nutricional. Sí, puede ser el ejemplo, por ejemplo, hablábamos antes del arroz dorado, del golden rice. Sí, el arroz dorado es el ejemplo clásico. Expliquemos, el arroz dorado es un arroz que está enriquecido en vitamina A, ¿no? Sí, realmente está enriquecido, sí, por así decirlo, sí, pero claro, nosotros vitamina A no nos la comemos tal cual, sino que la sintetizamos nosotros. Entonces, lo que está enriquecido en beta-carotenos. La vitamina A, que es importante, por ejemplo, para prevenir la ceguera, ¿no? Estamos comentándolo antes off the record, cómo por ejemplo, en algunos países, pues, comentábamos África, por ejemplo, el 40% de las embarazadas y de los niños en edad preescolar tienen riesgo de ceguera. Bangladesh, que es uno de los ejemplos donde más se cultiva ahora, ¿no? Arroz dorado, y que además son países donde el arroz está muy presente en las dietas. Leíamos que en Bangladesh 70% de los habitantes toma arroz de forma diaria. Estamos hablando de todo lo que es Asia, por lo general, el cultivo de arroz es tremendo. Y fíjate, Bangladesh era 1 de cada 5 niños en edad preescolar tenían riesgo de ceguera allí con Claro, el tema es que el arroz per se, es decir, el arroz normal, digamos, pues no tiene un alto contenido en betacarotenos. O sea, es que también te digo, no todo puede tener un alto contenido en todo. Es decir, el arroz es un alimento súper nutritivo y maravilloso, alto en hidratos, pero justamente betacarotenos pues no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que pues si es tu dieta principal y no tienes otro income, ¿no? de nutrientes como pueden ser estos, pues hay cosas que no puedes hacer, como es sintetizar la vitamina A, y por eso hay tantos casos de ceguera infantil y en embarazadas, lo que has dicho. Fíjate. Entonces, ¿qué se hace? Pues intentar incorporar ese betacaroteno al arroz, es decir, hacer que el arroz lo sintetice por sí mismo, y eso se ha conseguido. Y con unas
unos buenos resultados. Buenísimos resultados. Es verdad que se hizo como en 2 fases, digamos. La primera fase fue... Bueno, pues fue... Básicamente esto se ha conseguido hacer expresando una serie de genes, ¿vale? Que creo que son de bacterias. Lo tengo por aquí. Que están... Bueno, básicamente lo que hacen es dar lugar a esta ruta metabólica. Es decir, bueno, son las proteínas encargadas de producir los intermediarios para llegar a los betacarotenos. Entonces... se introdujeron estos genes y... Bueno, los investigadores clonaron el gen de la flor del narciso, ¿vale? Y de la bacteria Erwinia. Sí. Erwinia urdedobora, perdón, y lo introdujeron en el arroz. Claro, la cosa, a ver, vamos a ver, los betacarotenos son unas sustancias que a nivel metabólico, o sea, no es una sustancia tremendamente compleja que no se pueda sintetizar, o sea, nada más lejos, está presente en el metabolismo de muchísimos organismos. Entonces, hay muchos organismos que son capaces de sintetizarlo de manera muy bien. Entonces, lo que hicieron fue hacer una serie de tests, ¿no? Con diferentes genes, y al final la combinación de genes que mejor funcionaba para dar más betacarotenos en plantas, pues fue esta, ¿vale? Entonces, eso se hizo y luego resulta que la primera variedad que desarrollaron tenía un incremento en betacarotenos, pero no era suficiente. O sea, para que te hagas una idea, creo que la persona, para tener cubiertas sus necesidades básicas, tenía que comer como 1,5 kilos de arroz al día. ¿Vale? Sí. O sea, eso es... Sí, lo estoy leyendo aquí, sí. Eso es genial. La primera versión del arroz dorado solo proveía 1,6 microgramos de betacarotenos por gramo de arroz, lo que implica que una persona de media debería comer entre 1,5 y 2 kilos de arroz dorado al día para obtener la cantidad recomendada de provitamina A. Claro, provitamina A, hablamos del precursor de la vitamina A que se obtiene de ese metabolismo de los betacarotenos. Sin embargo, esto fue subsanado con la creación de arroz dorado 2, que genera 23 veces más cantidad de betacarotenos que el arroz dorado original. Aún así, organizaciones como Greenpeace se siguen oponiendo al cultivo de arroz dorado, y ahora hablaremos posiblemente de este tema, sí, luego vamos a poner afirmando que se trata de un caballo de Troya para abrir la puerta a la imposición de los organismos modificados genéticamente por parte de grandes corporaciones y el abuso a través de las patentes. Dice, fíjate que tenía aquí datos de 2018, a ver si encuentro los de 2021. En 2018, 28 países tenían cultivos transgénicos, alcanzando más de 181 millones de hectáreas. Y hay 27 cultivos transgénicos. Por ejemplo, Estados Unidos en millones de hectáreas, 69,5 millones. Argentina, 23,9 y Brasil, 36,6. Esos son los principales países. España tenía 0,1 millones de hectáreas. Y eran de maíz. Especies cultivadas, maíz. Es maíz, igual que Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rumanía. Son los países de Europa que tienen cultivos transgénicos. Por lo que veo, se cultivan principalmente en América, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los 4 países superan los 10 millones de hectáreas. Más permisiva que nosotros. Pero esto está... La gente que esté escuchando este programa y le interese el tema de los transgénicos y que no tenga demasiada información sobre el tema, se preguntará: ¿nosotros aquí en Europa consumimos productos transgénicos, sí o no? No. Eso no. No de forma directa, ¿no? No de forma directa, claro. A ver, sí. ¿Por qué? Porque se permite la utilización de alimentos transgénicos para la alimentación animal, para piensos, por ejemplo. Claro. Se utiliza, creo que maíz y soja y, bueno, sí. Sí, alfalfa Alfalfa, sí. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues de manera indirecta, pues sí, de manera indirecta, pues tú te comes aquel animal que haya sido alimentado con pienso transgénico. Sí, ahí sí. Entonces, claro, no sé. A la gente, pues, no sé, eso no le preocupa para nada, pero a lo mejor comerte directamente un transgénico, sí. Claro, podemos hablar un poco de la regulación, si te parece. Exacto, sí, venga, vamos. Luego hablamos un poco de los algún mito por encima, ¿no? Pero ¿cuál es la regulación, Martí, actualmente? Bueno, no vamos a hablar tampoco muchísimo de regulación. Básicamente vamos a hacer una distinción clara entre lo que es la regulación europea y la regulación de Estados Unidos. Exacto. ¿Vale? La regulación europea, principalmente, aparte de tener unas restricciones tremendas, se basa principalmente en el proceso por el cual se ha obtenido ese organismo modificado genéticamente. ¿Vale? Entonces, como hablaba yo al principio, un organismo modificado genéticamente por parte de Europa se considera si se utilizan técnicas en las que se involucra ADN. Pero
digamos que a Europa le da un poco igual si el producto final está más o menos editado. Y me voy a explicar. Una manera típica de obtener variedades distintas por parte de casas comerciales de semillas es hacer mutagénesis para producir esa variabilidad genética. Entonces, lo que se hacen es, por ejemplo, irradiar semillas con ultravioleta para generar mutaciones y generar variabilidad. Uh-huh. Entonces, para Europa eso no es un organismo modificado genéticamente, uh-huh, cuando probablemente esté bastante más modificado genéticamente que un organismo transgénico en el cual le hemos introducido un gen concreto de una especie distinta. Uh-huh. Entonces ahí es donde se pone manifiesto bastante cuál es el punto de vista de Europa, ¿no? Que básicamente es, pues eso, el proceso, cómo se haya generado ese transgénico. Sí. Bueno, es el organismo modificado genéticamente. Estados Unidos, por ejemplo, es completamente distinto, se focaliza más en el producto, es decir, en cómo es el producto, si tiene peligrosidad, si tiene beneficios. Es un poco más maquiavélico, ¿no? El fin justificado en medio, quizás, por así decirlo. Un poco sí. O sea, yo también cuando lo ¿no? estaba viendo, estaba pensando en hacer algún tipo de comparación, pero luego justo esa frase se me vino a la cabeza. Lo importante es llegar, ¿no? Que decía la DGT. Es como, un poco de GTiano también, ¿no? Sí, lo importante es llegar, ¿no? Tal. Sí, digamos que sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues eso, Estados Unidos es mucho más que mira el producto. Y bueno, luego en Europa pues tenemos leyes específicas para cultivos modificados genéticamente, perdón. Y en Europa, básicamente, en Estados Unidos, se rigen por las leyes existentes de seguridad alimentaria. O sea, no tienen unas leyes específicas de... Es decir, que les da igual que el producto sea modificado genéticamente o no, que el estándar es el mismo. Si tú cumples ese estándar, si tú entras dentro de lo que se exige, tu producto puede ser comercializado. Sí, ¿verdad? Exacto. Si el alimento, aunque sea transgénico, cumple con todas las legislaciones de seguridad alimentaria ya existentes para los alimentos, digamos, normales, pues eso se aprueba y tan tranquilamente. De hecho, he leído en algún sitio que no se requiere ni que se etiquete. O sea, no se requiere el etiquetado de transgénicos. Es verdad, aquí se tiene que etiquetar, si no me equivoco, en Europa se tiene que etiquetar, ¿no? De hecho, sí. Uh-huh. Aquí tiene que enterar todo el mundo de que es transgénico, todo el mundo. Claro, que ir los transgénicos... con luces de neón, así transgénico. Claro, transgénico es una palabra que quizás a muchos les da miedo, les asusta, ¿no? Y fíjate que no hemos usado el acrónimo, ¿no?, de organismo modificado genéticamente, que por lo general es GMO. GMO, pero GMO, justo. Y esto se habló bastante en el evento en el que estuve, que os he comentado antes, se habló mucho de que se está intentando dejar de utilizar este término, porque a nivel social tiene muchas implicaciones. O sea, que está mal visto. Hay ciertos mitos, ¿no? Estábamos buscando antes, por ejemplo, transgénicos, ¿no? Que salía en Google, si tú buscabas transgénicos, ¿no? Transgénicos definición, ¿no? Que ya lo hemos explicado, transgénicos alimentos, que ya hemos dicho cuáles son los principales cultivos, ¿no? La soja, como es el maíz, ¿no? Transgénicos en España, ya hemos dicho, en España hay ciertos cultivos de transgénicos, pero bueno, poco, ¿no? Transgénicos Greenpeace. Fíjate, cuarta búsqueda, lo comentábamos antes. Greenpeace porque... Ese gran amigo que lo hablábamos también con el arroz dorado, ¿no? Se oponen al arroz dorado porque, como bien has comentado en un primer momento, el primer prototipo, ¿no?, por así decirlo, la cantidad ¿cómo era? Me saldrá. Porque no voy a decir vitamina A, sino lo que... los betacarotenos. Era escasa, ¿no? Era bastante... Exactamente tengo por aquí... Claro, dice... El arroz dorado, la cantidad de vitamina A que portaba era insignificante. Decía, solo proveía 1,6 microgramos de betacarotenos por gramo. ¿No? Claro, dice, eso es a lo que se ponían. Luego, cuando se presenta el arroz dorado 2, que generaba 23 veces más cantidad... su argumento principal para denegar el arroz dorado era que no es suficiente, no es bueno porque no es suficiente. Quiero decir, este es un buen caso para comprobar cómo Greenpeace... luego, cuando sí fue suficiente, tampoco le gustó. 23 veces más cantidad de betacarotenos que el arroz dorado
lado original y aún así se siguen oponiendo, cambian el argumento y defienden que en este caso se oponen porque se trata de un caballo de Troya, según defiende Greenpeace, esta organización ecologista por todos conocidos. Entonces, quiero decir, es llamativo, ¿no?, que la cuarta búsqueda más popular en Google sea relacionada con transgénicos, sea Greenpeace, ¿no? Porque refleja que quizás este caso yo creo que refleja muy bien la controversia, ¿no? La posición de Greenpeace, ¿no? A ver, Greenpeace, que lo hablábamos antes. ¿Tú crees que es por orgullo? ¿Por qué crees que siguen defendiendo? Yo creo que es una organización que, bueno, a ver, tiene mucha historia, ¿no? Y es conocida por todo el mundo. Surgió en los 60, ¿no? Yo creo. No lo tengo claro, la verdad, pero todo el mundo conoce lo que es Greenpeace. O sea, es súper mega conocida. Fundación 1971 en Vancouver. Miembros 3,2 millones de personas en todo el mundo. Fíjate. Pues, bueno, sí. Bueno, yo con los millones de personas no me ubico tampoco, pero no sé, para ser tan conocida a nivel global me sonaba que a lo mejor más gente... Sí, bueno, pero lo podemos buscar en Instagram cuántos seguidores tiene en España solo, y que, por ejemplo, hablamos antes de divulgación o de lo importante que es la comunicación. Greenpeace en Instagram, vamos a buscarlo ahora mismo. O sea, Greenpeace para mí, una de las... o sea, una cosa que no se le puede negar es que yo creo que tiene un equipo publicitario detrás súper grande y súper bueno. Y bueno, y consiguen que su discurso cale muchísimo. Greenpeace Internacional, hay luego cuentas por países, 3,9 millones. Pero es que Greenpeace España, 346.000 followers en Instagram. 346.000 followers. Que tú te metes Twitter, a lo mejor que Twitter, paz, no guerra, creatividad, no destrucción. Es es más interesante. Tengo que decir, son 346.000 personas a las que tú les puedes influir directamente en la opinión de muchos temas, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta también el tipo de población que utiliza Instagram, que seguramente es gente joven. Justo, o sea, que fíjate. Entonces, quiero decir, esto a nivel comunicativo es muy interesante. Greenpeace Portugal, por ejemplo. ¿Cuánto? 90.000, no menos. 60.000 followers. Pues oye, también. Quiero decir que... Tan mal Portugal. O sea, que eso... Sí, yo con Greenpeace, además fue gracioso porque preparando este episodio, pues bueno, ya yo... Twitter, perdona, 613.000 seguidores. O sea, fíjate, entre Twitter e Instagram llegan al 1.000.000 de seguidores. Ya ves. Que alguno habrá repetido, por supuesto, pero... Y Ecologistas en Acción tiene, a ver, ya por curiosidad, a 161.000. Es que las asociaciones ecologistas tienen un discurso que cala mucho. Sobre todo cala mucho la población no científica. Sí, porque es un discurso verde, quiero decir, un discurso es un discurso majo, además, ¿no? en muchas cosas de las que dicen, pues podemos estar todos de acuerdo, pero no representan la realidad de la agricultura, ni de cómo puede ser, ni de cómo se puede alimentar a tanta gente mediante esos sistemas que ellos defienden. Entonces, bueno... a mí con Greenpeace justo me pasó preparando este episodio que yo estaba buscando, digo, para inspirarme un poco, opiniones transgénicos, tal, mitos, no sé qué. Y justo me encuentro una entrada de Greenpeace. Y digo, yo súper ingenuo, ¿no? ¡Hala, Greenpeace desmintiendo transgénicos! ¡Wow, qué guay! No sé qué. Pincho y me encuentro, o sea, empiezo a leer. Y claro, lo primero que leo, que es que lo tengo aquí delante, son mito. Los cultivos transgénicos pueden alimentar al mundo. Y yo digo, uy. Y justo pone falso. Y yo, ay madre, vale, que esto es de la otra parte. En plan, es como justo lo que yo no estaba buscando. Pero me dio muchísima inspiración para hablar aquí hoy. Y me parecen destacables muchas de las barbaridades que dicen. Hay una de las principales cosas, ya sabes que aquí tú llevas más la voz científica, yo llevo más la voz de la calle, por así decirlo, ¿no? Una voz de una persona que no es científica ni mucho menos, ¿no? Pero uno de los mantras que yo más he oído repetido a lo largo del tiempo, ¿no? Es aquello de que los transgénicos pueden provocar cáncer, pueden provocar enfermedades. Los estudios que concluyen a ver, que no. Todo esto, según tengo yo entendido, está basado en un estudio que hizo un señor, que yo no me sé el nombre, la verdad, que luego ese estudio la revista que publicó ese estudio se tuvo que retractar, o sea, y eso generalmente, o sea, es una cosa, o sea, para que una revista se retracte de un artículo que ha publicado, eso tiene que, o sea, hay problemas en ese estudio, sí. Es decir, o sea, es un estudio que no se puede tomar en serio, hay una serie de irregularidades ahí que no se pueden tomar en serio, como ya he dicho. Y por otra parte, pues hay un montón de estudios
para comprobar si tienen algún efecto nocivo, y es que no hay efecto nocivo por ningún lado. Fíjate, el editor de la publicación científica amenaza al autor de la polémica investigación sobre un maíz de Monsanto con retractar su artículo si no lo hace él mismo, ¿no? Que dice, la revista que publicó el estudio que vinculaba a transgénicos y cáncer exige su retirada. Estoy buscando cuál es el... Mira, es el autor del trabajo, es el biólogo francés Gilles Ric Serafin, ¿no? Serafin. Vaya con Serafin con L. Bueno. Dice, atribuye la altísima mortalidad del 50% en machos y del 70% en hembras a su alimento genéticamente modificado. Pone aquí. Dice, fue una bomba. Sí, en ratas, ¿no? Sí. Dice, fue una bomba. Una revista científica considerada seria publicaba un estudio científico que vinculaba la ingesta de un maíz transgénico de Monsanto con tumores galopantes en ratas. Las fotografías aparecían roedores con tumores del tamaño de una pelota de ping-pong y tal. Y el autor del trabajo, este francés que comentábamos, Serafin, atribuía la altísima mortalidad, como decíamos, 50% en machos y 70% en hembras, a el alimento genéticamente modificado, que era el maíz de Monsanto, ¿no? Había, de hecho, recuerdo ahora, en 2018, me parece que fue 2016, una carta o una declaración firmada por más de 130 premios Nobel dirigida precisamente contra Greenpeace, pidiéndole que cambiase su postura con lo del arroz dorado y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que se puede concluir, porque así lo demuestran los estudios, es que los organismos modificados genéticamente, no hay ningún estudio que demuestre que producen cáncer su consumo. Ningún estudio riguroso y que se pueda tomar en serio. Es decir... De hecho, hace unos años, no recuerdo el nombre del estudio, pero sí que se hizo un estudio, el estudio más grande hasta el momento, un estudio muy profundo, que concluyó eso mismo, que no hay ninguna evidencia que demuestre que la vinculación entre cáncer y alimentos transgénicos. Sinceramente es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando hablamos de cultivos transgénicos así en general. Es decir, que la transgénesis en sí no puede ser nunca una técnica que provoque cáncer. O sea, es que eso no tiene sentido. Evidentemente, si haces un cultivo transgénico que lo que haga esa planta sea producir algo algo cancerígeno para ti, pues coño, si te comes esa... perdón, he dicho una palabra. Pero si te comes eso, pues bueno, pues sí, vas a desarrollar cáncer. Porque te estás comiendo algo cancerígeno. Pero si lo que expresan esas plantas y lo que producen a raíz de la transgénesis no tiene ningún efecto nocivo para ti. ¿Cuánta gente Greenpeace fumará? ¿Qué sentido tiene que tú puedas decir que el arroz dorado, por ejemplo, que tiene un alto contenido en betacarotenos, pueda dar cáncer? Si lo único que tiene son más betacarotenos, es que no tiene sentido. Sí. Entonces, por lo tanto, no, primer mito derribado, que la vinculación entre transgénicos. Sí, yo creo que ese además la regulación de los alimentos, que lo hablábamos antes, ya no solo en Europa, ¿no? También fuera de Europa, pero bueno, en especial en Europa, es muy exhaustiva, es muy rigurosa. Entonces, completamente. No comes cualquier cosa. Es decir, las cosas que están comercializadas es porque han pasado por una serie de filtros legales y de examen, exámenes de peligrosidad y de calidad nutritiva, que son tremendos. No, por supuesto. Este es un mito que derribamos, igual que hemos derribado antes el de que los tomates que hay hoy en día en el supermercado son los tomates originales, ¿no? Pues es que estos tomates ecológicos, claro, porque yo... que no tiene ningún sentido. De todas maneras, me parece que este mito de que los transgénicos dan cáncer es uno de los que ya está bastante desmitificado. Es decir, la gente ya no va mucho por ahí. La gente ahora va más por inquietudes, digamos, económicas, capitalistas. Y eso, pues tiene su debate, y lo podemos abrir. Sí, es un debate más de fondo, es un debate más profundo. Que a la vez no tiene que ver con la técnica de transgénesis. Es que a mí es lo que me hace más gracia. Que quizás ya no se esté poniendo en duda, que de hecho es que si retomamos otra vez, y voy a volver si lo encuentro, el argumento que defendía, que daba Greenpeace para oponerse al arroz dorado 2, ya iba por ahí, ya no se oponía a la técnica, a la transgénesis no en sí, o a la modificación genética, ahora ya lo que se refería era a toda esta cuestión que va por detrás, ¿no? Las corporaciones, es decir, ya incluye un sesgo, para bien o para mal, según para cuál
ya, bueno, es un análisis más económico, ¿no? y político que otra cosa, ¿no? Sí, a ver, yo tampoco puedo hacer un análisis porque yo no soy experto en política agraria ni experto ni en política ni en economía de ningún tipo. Pero lo que sí está claro es que la mayoría de... O sea, vamos a ver, los alimentos que tú te encuentras en un supermercado, generalmente me atrevería a decir que la inmensísima mayoría de los que te encuentras en Carrefour, por ejemplo, o en Mercadona o este tipo de supermercados grandes, digamos, todas esas variedades de verduras o frutas que te encuentras provienen de casas de semillas, donde esas semillas son lo que denominamos generalmente híbridos, ¿vale? Esas semillas son, digamos, como patentes biológicas, porque esas semillas los agricultores no pueden obtener una semilla igual que la de la generación anterior. Entonces es una manera de enganchar a los agricultores a estar comprándoles a las casas de semillas siempre. Por eso se llama patente, digamos, porque cada año tienes que comprar semillas. Sí, eso es una de las cosas que criticaban aquí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que pues la mayoría de variedades que nos encontramos en el súper son así. Entonces, los transgénicos depende de las manos en quien se produzcan, digamos. Si los produce Monsanto, que Monsanto es una casa de semillas súper grande, y pues evidentemente es una empresa que tiene sus intereses capitalistas y comerciales, evidentemente, como todas las empresas. Bayer, que compró Monsanto, por cierto, todo se ha dicho, importante. Sí, es verdad. Bayer compró Monsanto. Nos lo han medio chivado por aquí. Sí, nuestro productor. Sí. Se chulazado. Bueno, pero también decimos Monsanto porque es lo que más conoce la gente. No, pero es verdad que es importante. Pero sí, fíjate, ¿no? Hablaba aquí de, por ejemplo, Greenpeace respecto a arroz Doradowski. Siempre se ha empezado con el tema pero es que me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Pero decía, precisamente era de los que se quejaban, ¿no? Dice, abrir la puerta a la imposición de los organismos modificados genéticamente por parte de grandes corporaciones y el abuso a través de las patentes. Corrígeme si me equivoco, Martí, porque, bueno, los transgénicos evidentemente son un avance científico, pero, bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, quiero decir, ¿no? Hombre, claro, a ver... otra cosa que leí en Greenpeace, ¿no? Es justo lo que he dicho al principio, que los transgénicos pueden alimentar al mundo. A ver, esto es un poco utópico, ¿no? O sea, a ver, a día de hoy voy a ser quién. A día de hoy eso no es aún, o sea, no es... Además es una de las cosas que se hablaron también en esta mesa redonda en la que participé. Pero porque porque los transgénicos no pueden ser transgénicos o organismos modificados genéticamente pero igual, no pueden ser la solución al sistema agrario o sistema político actual. Es decir, que exista mucha gente que no puede comer no es culpa de los transgénicos o no transgénicos, o es algo que puedan solucionar los transgénicos, no, para nada. Entiendo que eso es algo político. Puede solucionarlo en parte, pero no puede ser lo único. A ver, puede contribuir, pero sobre todo a lo que yo creo que puede contribuir mucho el cultivo de transgénicos y el desarrollo de estas variedades es para lo que está por venir. Es decir, cambio climático, cuestión climática, ¿no? Por ejemplo, hacer variedades que resistan a sequía, resistan a salinidad, resistan a patógenos, resistan a una serie de premisas a las que nos vamos a tener que enfrentar dentro de un tiempo. Entiendo que eso también provocaría, conllevaría un menor uso de pesticidas, ¿no? Herbicidas quizás, ¿no? Y también una menor contaminación del suelo, ¿no? Y de las aguas superficiales, ¿no? Hemos hablado ya de este proyecto, pero bueno, yo no me voy a cansar de repetirlo. Un proyecto que se lleva a cabo aquí en el centro, que es el de Luis Rubio, pues este proyecto está centrado... ¿Ese fue el que estuvimos hablando con Elena? Con Elena, sí. Está centrado en transferir los genes de fijación de nitrógeno a plantas, a cereales, para que esas plantas puedan ser ricas de nitrógeno, puedan producir de manera buena, sin necesidad de fertilizar el suelo en exceso. Entonces, claro, ese tipo de proyectos o de investigaciones que se llevan a cabo ahora, pues son súper interesantes, pues para mitigar un poco el impacto medioambiental que tiene la agricultura. Es decir, utilizar menos fertilizantes. Eso es súper positivo. Sí. Entonces, pues bueno, está digamos, en la línea de adaptar los cultivos
a los problemas que se nos vienen, porque pues teniendo en cuenta el cambio climático y todo, pues no podemos seguir utilizando técnicas. Sí, que hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, no podemos seguir utilizando técnicas que lo que hacen sea promover el cambio climático, como son los fertilizantes o la alteración de ecosistemas, etcétera. Pues bueno, pues hay que hacer algo. Fíjate que estamos tú y yo solos, pero aún así nos acercamos ya a la hora del programa, llevamos ya casi 57 minutos. Pero siempre nos pasamos lo mismo. O sea, no sé si quieres, antes de ir cerrando, ¿quieres comentar algo más al respecto? ¿Se puede hacer una segunda parte en otro momento? Porque... Sí, bueno, pues ya luego lo organizaremos. No, yo lo que quería decir es que hay un mito bastante grande de... Bueno, aparte del tema de que no están... O sea, de que los cultivos transgénicos no han supuesto una mejora para los agricultores a nivel económico, digamos, que es una de las cosas que dice Greenpeace. O sea, que no... Digamos que los transgénicos no son la solución para eso. Pues nada, yo quería recalcar un poco la importancia de eso. Hablabas antes de un proyecto para Valencia, ¿verdad? Sí. La variedad de melón de Valencia para los agricultores de la zona. Básicamente eso, recalcar que la mayoría de variedades que nos encontramos en los supermercados son variedades de estas casas de semillas súper grandes y que por tanto la técnica de transgénesis no está, o de modificar genéticamente un organismo, no está vinculada directamente con el hecho de que se tenga que hacer en una de esas variedades. Es decir, es que claro, si una empresa desarrolla un cultivo transgénico o modificado genéticamente, lo va a hacer sobre una variedad que ya es de este tipo. Entonces, pues claro que va a ser caro. Pero eso no es un tema de la transgénesis o del sistema de editar o modificar genéticamente un cultivo. Para nada. O sea, los cultivos se pueden... O sea, los organismos se pueden modificar... digamos que se pueden aplicar técnicas de modificación genética en variedades que no sean de este tipo. Y ahí es donde quiero ir con el tema de unos proyectos en Valencia. Estoy hablando con una amiga mía, María, muy maja, que... Un abrazo desde aquí, un saludo para María. Le dije que ojalá se pudiera venir en algún episodio porque de este tipo de cosas sabe bastante más que yo y nos puede contar un montón. Ella también es graduada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Madrid como yo. Ajá. Pero ella se fue a Valencia a estudiar, a hacer la tesis y está, digamos, en una parte más de mejora clásica, digamos, no tanto transgénicos, sino más bien pues cruces, selección y tal, ese tipo de cosas. Y trabaja en tratar de introducir resistencia a... Ahora mismo me has pillado, no sé si a hongos o a virus, creo que a virus, en melón. Pero bueno, lo interesante es que lo que están haciendo es tratar de introducir estas resistencias. Lo están probando a través de CRISPR, que es una técnica de modificación genética de la que no hemos hablado, pero bueno, la puedo pasar un poquito por encima. Básicamente es una técnica de edición, ¿vale? No es transgénico, ¿vale? Porque no se le está introduciendo ningún gen de otra especie, sino que lo que se está haciendo es editar un gen endógeno de la planta. Pues se hacen una serie de ediciones, por ejemplo, pues eliminar una base o cambiar una base de la secuencia para introducir cambios, pero esos cambios son súper precisos, perfecto, o sea, se sabe perfectamente dónde están hechos esos cambios y es súper dirigido. Entonces, lo que se intenta es hacer esto, pero hacerlo sobre variedades locales, es decir, no sobre variedades súper productivas, súper caras que vemos en el súper. Digamos que, o sea, lo que quiero decir es que se está haciendo sobre variedades locales que realmente si se consigue, esas variedades locales que son las que utilizan los agricultores, pues eso va a tener un impacto económico súper gordo sobre los agricultores, no sobre la corporación súper grande, por ejemplo, yo qué sé, la casa de semillas que vendía Mercadona, local, digamos. De proximidad. No, sino que el agricultor de proximidad va a disponer de esa variedad suya, local, resistente a ese patógeno y va a ser transgénica. O sea, con lo que quiero decir es que los transgénicos... Es un proyecto interesante, a ver si algún día no están ligados a el capitalismo. Es decir, pues bueno, si quien los produce es capitalista, pues los transgénicos serán capitalistas, pero si quien los produce no lo son, pues no. ¿Sabes? La técnica no es mala, para nada. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Yo creo que se han desmentido muchos mitos hoy aquí. Y bueno, y seguiremos hablando más y mejor de
analizando los transgénicos en futuras ocasiones, seguro, porque siempre sale, es un tema que siempre sale, si te fijas. Es un tema bastante recurrente, sí. Y entonces, bueno, pues aquí estaremos en Alimenta tu Mente, como decíamos al principio, un podcast que al final, un podcast que se produce desde Lowpod y cuyo objetivo es divulgar lo que se hace aquí en el CBGP, ¿no? Acercar un poco la vida de los investigadores de los científicos, ¿no? Al público, a la gente, ¿no? Entender que el sector agroalimentario... No nadie para que nos cuente lo que hace, estás tú, pero bueno. Eres un investigador predoctoral, ¿no? Y bueno, y eso, entender sobre todo que lo que se hace en los centros de investigación repercute de forma directa en nuestro día a día, repercute de forma directa, por ejemplo, en este caso, en la industria agroalimentaria, ¿no? Y que es un sector que además está muy tecnificado, ¿no? Que no encaja ni mucho menos con esa imagen típica que comentábamos antes, ¿no? Del agricultor, ese señor de pueblo de 60 años, paleto, no tiene nada que ver, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Y dando voz a diferentes colectivos, como pueden ser los investigadores predoctorales, como pueden ser las mujeres en la ciencia, ¿no? Con el Comité de Balance de Género, como puede ser, bueno, los profesores, como pueden ser los investigadores fijos, todo este tipo de personas que trabajan día a día en este mundo de la investigación y en concreto aquí en el CBGP, pues les damos voz en Alimenta tu Mente y lo vamos a seguir haciendo una vez que ya hemos retomado o que pretendemos retomar nuestra actividad habitual, ¿no? Sí. Martín Munar, pues se nos ha ido al final un poco más de una hora, pero bueno, oye, yo creo que ha sido entretenido, yo creo que ha quedado claro. Sí, yo creo también. Y te agradezco como siempre que me hayas permitido estar aquí contigo. Y nada, pues buen fin de a ti ya, bueno, buen fin de esto se emite un martes, pues buena semana y buen fin de cuando quieran que nos escuchen. Efectivamente. Buen día a quien Exacto. esté escuchando en cualquier momento.